aleluya. Levante su voz y adore. Glorifica el nombre de Cristo. Él es precioso y está con nosotros, hermano. Gloria a tu nombre, aleluya. Adoramos tu nombre, mi amado. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Les saludo y les abrazo con la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso himno, amén, hermanos. ¿Usted alguna vez se puso a pensar que le vamos a ver a Él cara a cara? ¿Cómo será eso? Por eso que la redención del cuerpo ya fue ejecutada, pero ahora falta la redención del del alma ya fue ejecutada y ahora falta la redención del cuerpo. Con este cuerpo natural no vamos a poder verle. Por eso que Él queda suspendido en las nubes, nos da ese cuerpo de gloria y nos presenta delante del Padre. Con ese cuerpo de gloria lo vamos a ver a Él. Y el apóstol Pablo dice que nos va a hacer saber cómo fuimos conocidos. ¿Cómo que nos conoció? Acuérdese que al profeta le dijo: antes que te formaras en el vientre de tu madre te conocí. ¡Aleluya! Todo tiene que ver, hermano, con lo que Él formó en el Espíritu. Amén. Hay cosas que no son muy fáciles de entender, pero nosotros lo creemos. Gracias al Señor, hermanos amados, por todo lo que Él está haciendo en medio nuestro. Como siempre, agradecido a Dios que Él nos permite llegar, Él nos guarda, nos libra de todo mal, nos provee las cosas para poder, hermano, emprender el viaje hacia este lugar, estar con ustedes. Y para nosotros es un gozo y una alegría. Amén. Hermanos, así de pie como estamos, por favor, le invito a que tome su Biblia. Vamos a ir al capítulo 12 de Romanos. Vamos a estar compartiendo el verso 16. Romanos, capítulo 12, verso 16. ¿Cuánto lo tenemos, hermanos? Vamos a dar lectura a esta palabra, lo vamos a hacer todos juntos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Oramos. Le invito por favor que cierre sus ojos. Vamos a estar en reverencia para que el Espíritu Santo... Pueden tomar asiento, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, este capítulo 12, como nosotros sabemos, que se nos ha enseñado todo este tiempo, que habla, hermano, de cuáles son los valores y cuáles son, hermano, el deber, podríamos decir, de un cristiano. En este capítulo 12, si nosotros en alguna oportunidad hemos citado varios versículos, hermanos, de este capítulo, que enseña, hermanos, cómo el Señor quiere que se conduzcan los hermanos adentro de la iglesia. Y cuando empezamos a ver de aquel verso 9 que dice: el amor sea sin fingimiento, y hemos hablado, hermano, de aborrecer lo malo, de seguir lo que es bueno, y todo esto nos da directivas a nosotros para nuestro diario andar, para saber de qué manera debemos nosotros conducirnos conforme, hermano, a lo que Dios requiere de cada uno de nosotros. Pero estábamos meditando en todo lo que el Espíritu Santo viene hablando estos días, y prestábamos atención el día domingo por la tarde, cuando el Espíritu Santo allí en la iglesia central hablaba la palabra, y yo le compartía a Gustavo y decía si los hermanos estarían escuchando todo esto, y algunos hermanos me estuvieron diciendo que sí, que escucharon el mensaje. Estoy hablando del día domingo a la tarde. ¿Por qué? Era ese el deseo, porque yo recuerdo con claridad lo que hemos hablado el mismo domingo a la mañana en este lugar. Y yo, ¿sabe lo que pienso, hermano? Cuando escucho ese tipo de cosas, digo: gracias, Señor, porque Él no es un Dios de confusión.
Él confirma las cosas y no es que uno se pone de acuerdo en decir, mirá que yo hablé esto a la mañana, decimos lo mismo a la tarde. Y hermano, y era tal cual, y es eso lo que Dios requiere, y eso cuando Dios insiste y persiste y nos hace oír lo mismo de reiteradas maneras y veces, hermano, es porque el propósito de Dios es claro y es firme. Cuando esto sucede, nosotros tenemos que prestar atención, tenemos que aprender a conocer a Dios en esas pequeñas cosas. Porque no es una casualidad que Dios, hermano, nos hable de una manera y después escuchamos que es de lo mismo. Y yo anoche escuchaba la palabra, hermanos, lo que se ministraba. Y yo digo, ¿cómo es el Espíritu Santo? ¿Cómo hace, hermano, y quiere que la iglesia verdaderamente entre en entender qué significa, hermanos, la unidad? ¿Qué significa, como dice Pablo acá, que nos asociemos con los humildes? Esto es algo que se logra. Tenemos que nosotros entender ya que esto es algo que se tiene que lograr, que se tiene que hacer una realidad en nosotros por causa del crecimiento que tenemos que alcanzar. Sabe que a veces nosotros no entendemos, pero hay cosas que se relacionan con otra. En cuanto, un ejemplo, hablando del crecimiento, a veces no asociamos nosotros que el crecimiento tiene que ver con la unidad con mi hermano. Porque decimos, ¿qué tiene que ver mi crecimiento personal con la unidad que yo pueda tener con mi hermano? Como diciendo, yo lo puedo alcanzar si estudio la Biblia, si oro, si hago las tareas en la cual soy parte de la congregación, ya sea la evangelización casa por casa, en los hospitales, todo aquello que se puede estar haciendo como un miembro activo de la congregación. Pero cuando nosotros prestamos atención y miramos las Escrituras, que acá el apóstol Pablo, ya le digo, en este capítulo 12, donde enseña algunas normas para el cristiano, vemos, hermanos, que dice, hermano, unido entre sí. Amén. Y que dice que nosotros no debemos ser altivos, sino que nos debemos asociar con los humildes. Asociar. O sea que nosotros podemos asociarnos con nuestros hermanos, entendiendo, hermanos amados, de que estamos aprendiendo de aquel que es el maestro por excelencia y que nos dice en el capítulo 11, verso 29, quiero compartirlo si usted lo quiere leer. Estoy hablando de Mateo capítulo 11, verso 29. Escuche bien lo que dijo el Señor estando en el escenario de este mundo, este versículo que siempre se nombra tantas veces o tantas reiteradas veces lo hemos oído, cuando Él dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuántos lo creen? Escuche, dice, llevad mi yugo. Hemos explicado que un yugo era un aparejo, donde, hermanos amados, habla de alguien o de cuando se usaba para arar la tierra, se ponían dos bueyes juntos, uno al lado del otro. Acá Él dice, toma mi yugo, está hablando de Él. Ahora nosotros estamos parados y Él está al lado nuestro. ¿Cuántos lo creen? Con esa luz y esa visión, hermano, el cristiano tiene que conducirse. Estoy caminando en este camino bendito, pero Él está al lado mío. Él me puso un yugo, hermanos amados, donde yo he tomado el de Él y los dos nos hicimos uno. Amén. Entonces miramos, hermanos, acá que Él dice, aprended. ¿Quién es el que entiende, hermanos amados, que el yugo del Señor es algo ligero? Que el yugo del Señor es algo que se puede llevar porque es el mismo. La presencia de Cristo a mí no me hace ninguna carga en mi vida. Todo lo contrario, yo a Él apelo, hermano, en cada situación o cada error que puedo cometer. Y Él es la fuente de toda la sabiduría y de todo el conocimiento que yo necesito para poder estar espiritualmente en ese crecimiento progresivo. ¿Cuántos están entendiendo? Ahora nosotros miramos a través de la palabra que Él acá dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Quiere decir que la vida de Cristo no es algo ocasional o de vez en cuando. Es una relación perfecta, hermanos, un vínculo perfecto que yo tengo que tener primeramente con Él. Que yo tengo que entender delante del Señor que de Él yo puedo aprender. Por eso Él dice, aprended de mí. Aprended de mí. Y Él, a través de las enseñanzas y de las doctrinas que nos permite oír, es hacia donde Él nos quiere llevar.
aprender de Él. En otras palabras, conocerlo a Él. Entender que podemos tener una relación de amor con Él. Antes estábamos, hermanos, perdidos en delitos, en pecado, en esa vida que todos sabemos de la manera que el Señor nos trajo y nos hizo conocer y en los lugares que pudimos haber estado. Pero ahora nos dice, aprended de mí. ¿Y qué dice? Yo soy manso y humilde de corazón. Amén. ¿Y qué nos garantiza? Y hallaréis descanso para vuestras almas. El alma, hermano, es salva. Nosotros sabemos cuando recibe a Cristo. Pero escuche bien lo que le voy a decir. El alma recibe la salvación cuando acepta a Cristo. Por eso decía en la antigüedad, el alma que pecare, esa morirá. Nosotros cuando le vamos a predicar algo, a alguien decimos, sí, un alma aceptó al Señor. Ahora decimos un escogido. Sabemos ahora que por la revelación son los escogidos los que aceptan. Los otros no quieren saber nada. Ya están predestinados para esta salvación. Pero ahora miramos que el cristiano que ya es salvo puede hallar un refrigerio para su alma. Claro, ¿por qué va a estar angustiado, triste, desanimado, desalentado cuando tiene, hermano, la salvación del alma? Cuando tiene la comunión con aquel que nos dice que llevemos su yugo, como diciendo está pegadito con Él, está unido con Él, está revestido de Cristo. Tiene la luz, hermano, por medio del Espíritu Santo. Lo lleva a Él, a que el Señor sea una realidad en su vida. Entonces miramos, si Él es el Maestro, y nos dice que aprendamos de Él, ahora vamos a entender por qué Pablo, en este capítulo 12, verso 16 de Romanos que hemos tomado, hermanos, dice, unidos entre vosotros. Quiere decir que por lo que dice Cristo, que cuando se aprende de Él, cuando alguien viene al Señor, encuentra ese descanso por descubrir hacia dónde Dios lo está llevando, entonces entiende, hermanos, de que el Señor ya fue el Maestro, es el Maestro para que el hombre alcance verdaderamente esta humildad. Y acá Pablo dice, asociando. Ya Pablo habla en relación a la práctica de la vida que se ha recibido. ¿Se entiende? O sea, no está llamando al hombre como hizo el Señor solamente. Acá le está hablando de la práctica y estamos hablando de los deberes cristianos que Pablo enseña en este capítulo 12. ¿Y qué dice? Unánimes. Quiere decir unidos entre los que componen, ya sea una congregación o un cierto lugar o con nuestros hermanos. Y habla de asociarse. Nosotros podemos comparar, una persona se junta con otra y se ponen de acuerdo en establecer un cierto negocio. Y decir, bueno, vamos a hacer esto o aquello. Y se ponen juntos, tienen una sociedad, invierten un dinero y cuánta gente ha prosperado y se ha hecho millonario, hermano, a través de eso. Y después usted ve que dice, no, pero yo si tengo que tomar una decisión, tengo que hacerlo estando mi socio presente porque tenemos el mismo derecho y no hago nada sin consultarle a mi socio. O sea, hay gente mundana que son fieles y en ese sentido y gente honesta y cumplen y saben porque ellos entienden que de esa manera han prosperado en algo y no lo van a echar a perder tomando decisiones por sí mismos. ¿Qué hacen? Lo consultan con aquel que emprendieron esto desde un comienzo. Y si se ponen de acuerdo, van y lo ejecutan. Y bueno, y si por ahí no le va del todo bien, la responsabilidad de los dos. ¿Se entiende? Ahora, esto lo llevamos al plano espiritual. Usted medite en esto. Nosotros miramos, hermano, tenemos un yugo. El Señor dijo, toma mi yugo. Estamos adheridos a Cristo. Estamos pegaditos con Él. O sea que lo tenemos de socio al Señor. Y nosotros miramos que Pablo acá habla, hermano, de que estemos asociados con los humildes. Y está hablando, le vuelvo a reiterar, de la vida del cristiano. Y no dice son todos humildes. No dice son todos, están unánimes en el espíritu. Pero la enseñanza es a que se logre, a que se viva. Y le vuelvo a reiterar, esto tiene mucho que ver con el crecimiento. ¿Por qué tiene que ver con el crecimiento? Porque alguien que no está unido, hermano, no entiende que es un miembro del cuerpo de Cristo.
No entiende que está puesto dentro del cuerpo, hermanos amados, y que tiene una actividad propia adentro del cuerpo, pero que funcionan conforme al cuerpo, que es la iglesia. Siempre enseñamos, Cristo es la cabeza, el cuerpo es la iglesia, y nosotros tenemos que entender que en el cuerpo físico hay miembros, hermanos, que si faltarían nosotros no estaríamos aquí parados. Ahora decimos, si el Señor quiere, hermano, que yo esté en ese orden, entonces dice, me debo asociar. Y acá es donde nosotros tenemos que entender, hermanos, que habla de la unidad que nosotros tenemos que practicar. ¿Por qué? Porque después podemos decir, sí, si yo hago lo que es correcto, yo puedo alcanzar un crecimiento por mí mismo. Jamás. Jamás, escuche lo que le estoy diciendo, si usted no aprende a estar unido en el Espíritu, en la unidad, no se asocia verdaderamente a la unidad que Dios deja establecido a través de su palabra, quiero decirle algo, no va a alcanzar crecimiento. ¿Sabe cómo se ve con tanta claridad la falta de unidad y también la falta de crecimiento? Usted fíjese que va aparejado. Alguien no puede decir que no está unido a sus hermanos y que es alguien crecido espiritualmente. Por eso que hemos hablado la semana pasada de lo que es la niñez y cómo Pablo con dolor le decía a los hermanos, yo no les puedo hablar como gente espirituales, si no les tengo que hablar como a carnales. Y no lo decía como burlándose o menospreciándolo como lo recalcábamos, sino que lo decía con dolor. Era un hombre de Dios que amaba a la iglesia, amaba al pueblo de Dios, pero él sabía en la condición que esto se encontraba y que no estaban en una condición de que él les pudiera hablar cosas profundas por causa de que no habían alcanzado esa etapa de madurez. Entonces se sintió obligado a tener esa expresión, no les puedo hablar a ustedes como gente espirituales. Como diciendo, ¿qué voy a hablar cosas con ustedes que no van a entender? Pero después vemos que en otra expresión dice, pero sin embargo, hablamos sabiduría entre aquellos que han alcanzado madurez. Quiere decir, como hemos explicado, que la madurez es algo que se alcanza. ¿Cuántos lo creen? Siempre y cuando, hermano, tengamos esto bien presente, unánimes entre nosotros. ¿Y qué recalca Pablo? ¿Qué dice? No altivos. Ahora escuche bien lo que le voy a decir. Alguien que no está unido con su hermano, ¿qué cree que manifiesta delante de Dios? Lo que dice Pablo acá, no altivos. Quiere decir que alguien que es un altivo, por más que se le enseñe, por más que se le recalque, por más que se le diga las cosas reiteradas veces, prácticamente todos los días lo escucha, hermano, tiene una postura de altivez. Una postura de arrogancia, una postura como diciendo, yo soy así y de esta manera me voy a quedar. Acuérdese que la Escritura dice que a él, al altivo, lo mira de lejos. No puede tener una relación íntima con él, no lo puede él tomar su yugo y estar pegadito con él, hermano, en entender de que esto tiene un desarrollo que tiene que ver con la vida. Entonces miramos, hermano, que acá Pablo recalca, no altivo, sino asociando. Quiere decir que el que se asocia, se une con su hermano, en alcanzarlo, es como que dice, bueno, mira, tuvimos una diferencia, listo, hasta acá llegamos, ya está, ahora ¿qué vamos a seguir con esto? Y se van a ir el tiempo y va a pasar los años, y vamos a seguir con esto, ya está. Vamos a hacer que las cosas funcionen. Estamos hablando que Dios quiere que nos asociemos, hermano, y manifestamos una humildad. ¿Y a dónde tenemos que ir? Aquel que dijo, aprended de mí. ¿Cuántos quieren aprender de él? Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué nos garantiza? Hallaréis descanso para vuestras almas. Van a tener una buena comunión, van a tener una buena relación, van a tener un buen andar, un buen testimonio acá adentro, allá afuera, porque no van a estar programados mostrándole los dientes a los que entran solamente, sino va a haber una obra de Dios hecha en los corazones, una vida diferente conforme a lo que el hombre natural está acostumbrado y hastiado de ver allá afuera. La iglesia tiene que mostrar una vida. Cristo no se lleva a la iglesia sin que ésta antes nos muestre un modelo de vida en el escenario de este mundo. Hermanos, tenemos que entender por qué estamos puestos en el escenario de este mundo. Si no, Dios nos hace que nos salvemos, que recibamos a Cristo y chao, nos lleva. La iglesia no está entendiendo que está con un plan, con un propósito de Dios.
Y ya le digo, acá no hay ninguno que esté individualmente bien o creciendo, pero está ajeno a tener una buena relación con los que pertenecen, hermano, a los miembros del mismo cuerpo. Jamás. Y usted sea sincero en su corazón mientras que escucha esto y usted piense en qué ha crecido sin estar asociado o en una buena relación con su hermano. Cuando uno tiene una buena relación, tiene una libertad, como siempre decimos, podemos estar un rato, podemos, no sé, orar, leer la Biblia, estar juntos, hacer una visita y todas esas cosas tan sencillitas, hermanos, que eso produce en que uno tenga un descanso, una alegría. Sí, fuimos con el hermano fulano, mengano, la hermana, quien sea, hicimos esto, hicimos aquello, tal. Y no es que solamente lo cuentan, sino que están contentos, alegres, activos adentro de la iglesia. Pero el Señor, hermano, ¿qué dice? Hallaréis descanso para vuestros almas. Y el verso 30, porque mi yugo es fácil y es ligera mi carga. ¡Aleluya! Es ligera mi carga. Jamás Dios le va a poner una carga al hombre. Nosotros antes veníamos cargados con delitos y pecados. Pero aquel que se mostró como el camino, la verdad y la vida en el escenario de este mundo, no dice porque mi yugo es fácil. Lo que te estoy diciendo es algo fácil, es algo sencillo. Es algo que si vos lo meditas en tu corazón, es para tu propio beneficio. Yo ya pagué el precio, ya está todo pagado. Solamente por la fe tenés que ir y tomarlo y vivirlo y practicarlo y mostrárselo a otro. Ese es el evangelio que Pablo dijo, no me avergüenzo, porque es poder de Dios. Por eso entendía, hermanos, por eso entendía lo que esto representaba para aquellos que iban a vivir la práctica de esta vida cristiana, asociándoos con los humildes, no altivo. Después, ¿qué dice la palabra? Escuche, hermanos amados, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Cuando alguien está en este proceso de querer tomar la iniciativa, de unirse, de romper con eso, de salir de ese núcleo que se mueve diariamente, decir, pero si esto es algo que Dios me está enseñando, es para mi beneficio, es para que yo viva la vida que el Señor ha pagado el precio, para que yo vaya creciendo en todas estas cosas, entonces ahí donde no se hace sabio en su propia opinión. Cuando dice no seáis sabios, está hablando de lo natural. Está hablando de aquel que es altivo, aquel que piensa y considera que las cosas son como las piensa. Hermano, derribe esos argumentos, porque delante de Dios no le va a dar una prosperidad espiritual, no le va a traer bajo ningún punto de vista un beneficio a su vida, no va a poder añadir a su estatura espiritual un poquitito, ni un gramo. ¿Por qué? Porque el secreto está en asociarse con los humildes, con alguien que tenga la misma intención que tiene usted. No que miro a alguien y si este es humilde y bueno, me meto con este. No, está hablando de la obra transformadora del Espíritu Santo internamente en cada uno de nosotros. Entonces miramos, este hermano quiere, no anda hablando pavada, no está chusmeando, no está criticando a nadie. Entonces con este podemos estar juntos, podemos hacer lo que es correcto y sano y sencillo delante de Dios. ¿Cuánto lo creen? Ahora mire, vamos a mirar. Vamos a ir a la segunda carta de Corintios, en el capítulo 7, verso 6. Mire usted, hermanos, como se explicaba, no vamos a estar dando el significado de la humildad, pero fíjese usted qué precioso es tener esa obra hecha dentro del corazón y las actitudes y las virtudes que tienen, como el Espíritu Santo hablaba el día de anoche. Por eso yo me gozaba cuando escuchaba la palabra y digo, ¿cómo hace Dios tan precioso que Él sabe, hermano, lo que cada uno de nosotros tenemos que entender? Entonces miramos que hay cualidades, hermanos, que reciben aquellos que practican y tienen experiencia basado a lo que es la humildad. Está hablando basado a lo que es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Dice el capítulo 7, verso 6 de la segunda carta a los Corintios, dice, pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Ahí nos detenemos, después siga leyendo, ahora escuche.
pero Dios que consuela a los humildes. Jesús dijo: hallaréis descanso para vuestras almas. Dice: no altivos, no sabios en su propia opinión, sino asóciense, hermanos, los unos a los otros con los humildes. Acá Pablo, hermanos, quería saber cómo estaban los hermanos, lo envía a Tito a Corinto para saber novedades del estado de los hermanos, y miramos nosotros acá que Pablo mismo dice que Dios consuela a los humildes. ¿Quiere decir que alguien que está en la práctica diaria de todo esto le pueden pasar situaciones? Sí que le van a pasar. Y usted me puede decir: sí, pero el hermano, no mire al hermano, preste atención. Descubra usted que se puede mover en el orden que Dios enseña a través de su palabra, porque cuando hay un momento, hermano, que usted puede tener razón o no tenerla, usted tiene que entender que Él, aquel que dijo que aprendamos de Él, según el apóstol Pablo en su revelación, Él es el que consuela a los suyos. Él dice que consuela a los humildes. Y Pablo fue reconfortado, fortalecido por la noticia que Tito le trajo. Y después dice más abajo que Pablo se gozaba porque los hermanos se acordaban de él con cariño, y bueno, y enumera un montón de cosas que él sabía que había una obra hecha en los corazones. Con aquellos que en un principio le dijo que eran niños, nosotros cerramos esta segunda carta, como siempre decimos, con un contenido espiritual más específico, enseñándole a la palabra, hermanos, de que estos hermanos estaban creciendo progresivamente, que estaban saliendo de esa niñez, que estaban teniendo experiencia con él. Entonces miramos cuando él le dice, hermano, y hace saber que Dios consuela a los humildes. Ahora, ¿por qué es que Pablo hablaba estas cosas? Vamos a ir al capítulo 10 de esta misma carta. Estamos en 2 de Corintios, capítulo 10, verso 1. Dice así: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo, estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osados para con vosotros. Escuche bien, Pablo les hablaba con ternura. Él los quería conquistar, quería que ellos entendieran la palabra, querían que ellos tuvieran experiencia. Y él dijo: yo soy humilde. ¿Qué se estaba jactando de humildad? No, él al tener la revelación de Cristo lo había entendido, lo había alcanzado y tenía esa experiencia. Por eso, hermanos, él les hablaba con mansedumbre, con ternura a los hermanos, y hablaba siendo humilde. Él hablaba de una humildad que él había alcanzado porque él estaba ligado con Cristo. Estaba ligado en el Espíritu. ¿Cuánto entienden? Y él, hermano, tenía presente que él les podía hablar con osadía. Esa palabra significa con valentía. Que él tenía una autoridad delegada de parte de Dios, y que si él tenía que ir y hablarles con autoridad, también los iba a hacer. Que si tenía que reprenderlos duramente, también lo iba a hacer. Pero, hermano, él los quería conquistar y les hablaba con ternura, con mansedumbre. Era un hombre de Dios que tenía una obra hecha en su corazón. Era alguien que entendía. Ahora usted me dice: y todos estos beneficios me trae el que yo verdaderamente me asocie con los humildes. Sí, pero para eso vaya y aprenda del Señor. No estoy hablando de escuchar mucho, tener años de haber escuchado. Estoy hablando que tenga experiencia en lo personal, basado en lo que se le enseña. Entonces, en base a lo que se enseña, usted estuvo con el maestro, tomó su yugo, tomó su carga, que es fácil, que es ligera, que es sencillita. Entonces ahí donde empieza a tener experiencia. Entonces ya le digo, cuando pase lo que le pase, Él consuela a los humildes. Va a aprender a expresarse delante de Dios, delante de sus hermanos. Va a tener un concepto conforme a lo que la Escritura enseña, hermanos, porque Pablo dice osado. Él también tenía autoridad de Dios. No era alguien que estaba ahí medio temeroso, que se van a enojar, que van a decir. No, eso no tenía nada que ver. La humildad, la ternura, la obra que él tenía para con los hermanos, en que si tenía que plantarse firme y decirle lo que tenía que decir. Y a su nombre.
Nosotros tenemos que ir mirando estas cosas porque somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Dios nos mira como un cuerpo. Nadie va a poder alcanzar un gramo en su estatura espiritual teniendo una indiferencia con sus hermanos. Mire que se lo estoy diciendo. Por eso, hermanos, miramos cómo va pasando el tiempo, y parecería que está todo muy quietito. Es por causa de que no se relaciona, les vuelvo a reiterar, una cosa con la otra, y delante de Dios sí que tiene mucho que ver. Usted tiene el Espíritu Santo de Dios, ore delante de Dios y que Dios le dé testimonio de lo que se está hablando. Hermanos, esto es más serio de lo que muchos creen. Estamos hablando de alcanzar algo, que Dios quiere que lo alcancemos. ¿Cómo sabemos que Dios quiere que lo alcancemos? Por lo que oímos, por lo que Dios permite que oímos. Acá no le hacemos culto a la bendición. Hablamos y siempre hablamos de nosotros para alcanzar la perfección, para que Dios cumpla el plan y el propósito con el cual nos ha llamado. Esto es para los humildes, para los que se quieran asociar con sus hermanos, para los altivos, aquellos que son sabios en su propia opinión, no van a sentirle el olor a todas estas cosas. Mire, vamos a confirmar esto. Vamos a Efesios. ¿Cuánto le gusta la palabra? Amén. Efesios capítulo 4. Verso 15. Escuche acá, Pablo, lo que le expresa a los hermanos de Éfeso. Capítulo 4, verso 15. Dice así: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado, unidos entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, siguiendo la actividad propia de cada miembro, recibirá crecimiento para ir siendo edificados en amor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En quien todo el cuerpo bien concertado y unido. ¿Se entiende? Somos miembros del cuerpo de Cristo. Acá Pablo, todo el cuerpo, está hablando de la iglesia, todos bien unidos. Y dice que las coyunturas nos ayudan mutuamente siguiendo la actividad propia de cada miembro. O sea que la unidad, hermano, tiene que entender algo. Todos somos miembros del mismo cuerpo y tenemos una actividad en particular cada uno como miembro. ¿Entiende? Por eso que uno hace una cosa, el otro hace la otra, pero todos, hermano, funciona conforme al cuerpo. ¿Y qué hace todo eso, hermano? Y vemos que cada miembro, escuche bien, habla en lo particular, cada miembro recibe crecimiento y esto hace que sea edificado en amor. ¿Quiere ver, hermanos amados, que esto tiene un fundamento bíblico? Sí, porque nosotros, dice, nos debemos ayudar mutuamente, siguiendo la actividad propia. Usted puede ser un buen hermano, pero tiene su propia actividad. Yo puedo ser un buen hermano y tener mi propia responsabilidad. Habla de que la responsabilidad o la actividad que tengamos cada uno, eso no nos priva a nosotros de no tener, hermano, ese crecimiento. Amor. ¿Ve? Entonces miramos que acá Pablo lo confirma claramente, hermanos, para que nosotros tengamos bien en claro la necesidad que tenemos de entender que debemos estar unánimes entre nosotros. Cuando habla de unánime, acá en este capítulo 12, verso 16, está hablando de unidos. Está hablando de gente que está animada, que tiene un buen ánimo en hacer y en descubrir la práctica. Ya no podemos estar más con tanta indiferencia, que escuchamos tantas cosas y pasan los días, como siempre decimos, y cada uno está igual. Nadie quiere tener un gramo de experiencia basado a lo que oye. Y Dios habla y lo dice a la mañana y lo dice a la tarde y lo recontra confirma de lo que Dios requiere de cada uno de nosotros y está todo muy tranquilo. Entonces decimos nosotros, ¿será que nos podemos considerar crecidos? Activos en cuanto al crecimiento, a la obra, sin relacionarme con mis hermanos, cuando la Escritura enseña que las coyunturas están unidas entre sí.
y que vamos a ir creciendo progresivamente, hermano, con el crecimiento que da Dios. Entonces decimos, algo no está andando bien, porque ya le digo, es para mostrar. ¿Qué debemos mostrar? Lo que oímos llevado a la práctica, hermano, y mostrarlo con la vida. La enseñanza, hermanos, se saca a relucir en la vida de una persona cuando éste tiene experiencia. Cuando dice, escuché esto, el Señor me habló, el Espíritu Santo me habló. Pablo, si usted después sigue leyendo, hermano, más abajo, allá del capítulo 7, después dice, algunos de ustedes nos tienen como si andaríamos en la carne. Como diciendo, no es Pablo el que nos habla. Perdón, no es Cristo el que nos habla, es Pablo. Es Pablo, sí, pero es él. Y entonces Pablo, que sabía, hermanos, de cómo eran los hermanos, dijo, para ustedes, nosotros andamos en la carne. Y él dijo, nosotros estamos en la carne, pero no militamos según la carne. Amén. En un hombre de Dios él hacía una separación, seguro. Estamos en una naturaleza y me pueden encontrar un montón de defectos. Pero después ustedes vengan y escuchen lo que yo les enseño y después muéstrenme si lo viven, si lo practican y si tienen experiencia basada en la revelación que éste había recibido y va a ver si su vida no es transformada. Pero para bien. Ahora si usted mira, decimos, qué falta de inteligencia que tenemos en muchas oportunidades. ¿Por qué Dios porfía en que yo entre en un conocimiento, que yo entre en otra etapa espiritual y me enseña y porfía para que yo lo haga, lo practique, lo experimente y yo soy muy sabio en mi propia opinión? No, no vas a hacerlo. Pero hablo de él, pero si viene otro le testifico, le enseño el plan de salvación, hago algunas cosas, pero en cuanto a esta perfección de unidad para ir creciendo en esta vida, no. Por eso le digo que la iglesia tiene una falta de inteligencia en estos días finales, no tiene el entendimiento realmente bien abierto para poder recibir y permitirle a él que trabaje con libertad internamente en cada uno de nosotros. Por eso le da lo mismo al cristiano estar que no estar, venir que no venir, enojarse y siempre las mismas actitudes. Yo digo que en vez de ponernos mal con otros, tendríamos que ponernos mal con nosotros mismos. Vio Job cuando tuvo toda esa experiencia, dijo tan torpe era yo que no entendía. ¿Entiende? Era una persona que estaba mal, que se jactaba, que el Señor pésame en balanza de justicia, a veces hallaré falta, como que se jactaba de tantas cosas. Y después dijo, ahora mis ojos te ven. Un día hablé, ahora habla tú, yo te oiré. Sabía que tenía que tener una reverencia que no tenía, a pesar de que él consideraba que conocía a Dios. Quiere decir que la experiencia personal nuestra nos va a llevar a cambios de actitudes, que es lo que parecería que nadie quiere poner por obra. Pero si la Biblia enseña que no se derriban los argumentos, ¿cómo podemos nosotros castigar a la desobediencia que está en la naturaleza? Y siempre enseñamos que la Biblia muestra obedeciendo, haciendo lo contrario. Si Dios me dice que me afirme, que yo tenga una buena relación con Él y que tenga comunión con Él, que tenga aunque sea 5 minutos por día de hojear la Escritura, de tener un momento de oración, porque es mi vida, es parte de esta vida. Yo abracé una vida diferente y no me puedo quedar a tienta en algunas cosas. Y nosotros decimos, ¿por qué no ser sabio y entendido? De aprender cuál es la voluntad del Señor. Y miramos la Escritura y nos dice, miren que es agradable y es perfecta. Pero hay algo que debemos hacer, ir a aquel que dijo, aprended de mí. Ahí está el secreto, se aprende de Él con experiencias prácticas, se aprende del Señor basado a todo lo que necesitamos entender. Hermano, es un tiempo de despertar, es un tiempo de ver que la iglesia tiene que ser llevada a otra etapa espiritual y parece que muchos no lo entienden. Y si usted me diría, pero la pasan bien, no la van a pasar. Jamás alguien que está, hermano, altivo, que tiene una postura en su propia opinión, me puede decir a mí que vive una libertad en Cristo.
Por eso Pablo dice, andar en la libertad con que Cristo ya nos hizo libre. Andar, no decirle así, yo lo recibí y ya está. Andá, viví, practicá, tené, hermanos, frutos dignos de todo lo que se te está enseñando y manifestando, porque el tiempo urge de que la iglesia pase a otra etapa espiritual. La iglesia está dando vuelta todavía con niñería, con que me hizo, con que me dijo, con que esto no tiene que ser así, y con todos esos pensamientos humanos. Pero ¿quién mira las cosas conforme a la Biblia, lo que Dios exige en uno mismo para crecer, para madurar, para dar fruto? Hay más sentimentalismo adentro que la propia obra del Espíritu Santo. Se llevan porque me llevo bien con este, porque el otro, porque me hizo y me dolió, y lloran. Esas cosas carnales no sirven. Usted aprenda a amar a Dios, sea un hombre de verdad. Por eso dice, yo aunque tenga que ser osado entre vosotros, como diciendo, yo les hablo con ternura, le hablo con mansedumbre. Yo he alcanzado una madurez, pero también tengo una autoridad de Dios para decirle lo que a ustedes les conviene, para que vivamos, para que practiquemos, para que sigamos firmemente adelante, porque el Señor nos da un yugo que Él dice que es ligera su carga, y es lo que yo creo. Yo, de que conozco al Señor, nunca me puso más de lo que podía llevar. Conforme a cada etapa que Él permitió que uno pase, ahí estuvo su mano extendida, ahí uno estuvo a los pies del Maestro aprendiendo de Él. Aprended de mí, dijo el Señor. Esto va a traer un descanso a todo corazón que tengo esa buena disposición en vivirlo, en practicarlo, en hacerlo. Alabado sea su nombre, porque Él está con nosotros. Él es un poderoso gigante y Él está buscando gente que se asocie con los humildes, no altivos, no sabios en su propia opinión, sino seamos sabios para el bien, ingenuos para el mal. Bendito sea su nombre. Eso es lo que la iglesia tiene que alcanzar. Por eso Pablo dijo, yo que soy humilde entre vosotros. Lo había alcanzado, hermano. Usted también puede decir lo mismo. Nosotros también podemos decirlo sin ningún temor a equivocarnos. ¿Sabe por qué? Porque lo que usted escucha está basado en la revelación de Dios que ha recibido ese hombre de Dios. Y hoy nosotros sabemos que fue el apóstol para los gentiles, y estos escritos nos edifica, nos enriquece. ¿Y de dónde sacó toda esa luz y esa visión para que la iglesia lo vive, lo practica y estén unidos entre ellos? Él fue el Maestro. Él fue aquel que dijo, aprended de mí. Él fue aquel que se le apareció camino a Damasco y se postró en tierra y le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa gente necesita el Señor que le diga a Él, sin cuestionar nada, sin tener temor, sin hacer cálculos humanos, sino que le digan, amén, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Tú quieres que me asocie con mis hermanos, que me asocie con los humildes, que viva esta vida? Yo lo hago. Si a ti te agrada, yo lo hago. A mí no me importa quién sea, yo quiero agradarte a ti, hermano. Pablo le dijo a Timoteo, a fin de agradar a aquel que nos tomó por soldado, y a su nombre. Él es el que sostiene nuestras vidas. En Él estamos, hermanos. Por eso debemos entender que esto tiene que ser una realidad en cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos amados, el día martes escuchaba la palabra y yo meditaba en todo esto y lo relacionaba con lo que habíamos hablado el día domingo. Y yo digo, Señor, cuánta paciencia que nos tienes, cuánto amor que manifiestas hacia nuestras vidas, y nosotros parece que siempre porfiamos en seguir de la misma manera, cuando solamente tú lo único que quieres es que nosotros descubramos con experiencia vivida que el Evangelio verdaderamente no es palabrería. Pablo hablaba, se le reveló Jesucristo, tuvo esa actitud, hermano, de esa consagración al Señor. Él no dijo, acepto a Cristo como el Salvador de mi alma. Él le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él lo reconoció como el Señor de su vida. Y nosotros miramos cuántas cosas que tuvo que pasar y cómo Dios
hermano, como él testificó, él consuela a los humildes. Él sabía que tuvo etapas, hermanos, muy problemáticas, de prisiones, de necesidades, pero él sabía que el Dios que lo había llamado lo consolaba. Él había enseñado, hermano, a la iglesia, por eso él les hablaba con amor, con ternura, porque era alguien que había entendido. Entonces miramos y meditamos y decimos, tantos hombres de Dios que les pasaron tantas cosas, tantas situaciones, y nosotros vemos cómo el Señor, hermanos, se los llevó a su presencia y cómo fueron honrados, algunos de ellos hasta de dar su vida por la causa. Y miramos, y hoy nosotros no queremos dejar nuestro carácter, nuestra altivez, nuestra postura, nuestra manera, nuestra imagen, porque aquel, porque este. Esta semana estaba mirando, hermano, en el internet y encontré una parte donde decía de qué manera murieron los apóstoles. Le estaba compartiendo al hermano Sergio y sabe que uno de ellos se veía que lo agarraron, hermano, y lo empezaron a despellejar, todos vivos, así le arrancaban toda la piel, le sacaban. ¿Vio cuando usted pela algo que le saca todo el cuero? Estaba vivo y le empezaban a sacar todo el cuero así en vida. Y mostraba cómo otros fueron crucificados, cómo otros lo pusieron ahí en una estaca y le tiraban flechas así. Y después uno de ellos dice que cuando vinieron lo pusieron ahí de rodillas, que lo estaban por decapitar y estaban todos ahí mirando a ver qué hacía, a ver si estaba asustado. Y dice que él los miró sonriendo y le dijo, ¿saben cuánto hace que esperaba esto? Él sabía que se iba a la presencia de su amado. Él sabía dónde iba. Y yo digo, lo que es asociarse con los humildes y alcanzar una madurez. ¿Será que se puede llegar hasta que en esos momentos, porque uno lo mira carnalmente, si yo ni loco me dejo que me hagan esto o aquello? Acuérdese a Esteban, lo estaban matando a pedrada y él oraba por la gente. ¿Qué es alcanzar una madurez? ¿Hasta qué punto podamos llegar a soportar las cosas? Acuérdese ahí en el Apocalipsis cuando dice que las almas de los descapitados pedían venganza. O sea, gente que fue decapitada, dice, hermano, según Juan en la revelación que tenía, hermano, ellos sed de venganza. Y ellos le dijeron, esperen un poco de tiempo, todavía se tiene que cumplir el número de sus hermanos. Quiere decir, y preste atención a esto, que en estos tiempos postreros va a haber gente de Dios que va a tener que dar su vida por el Evangelio, porque Él le dice, se tiene que cumplir el número. De eso no se quiere hablar en la iglesia, pero es algo bíblico. ¿Entienden cuántas partes del mundo matan a los misioneros? Usted fíjese en el internet, en la India, como le echaban rama y se veían como se prendían fuego, como ardía la grasa del cuerpo humano y morían prendidos fuego, hermanos. Si usted mira esas cosas, y esto no es para impresionarse, es para mirar cómo alguien, hermano, puede soportar esas cosas cuando se ha asociado con los humildes. Cuando ha crecido, cuando hermanos tienen ese privilegio de entender, como dijo Pedro cuando lo quisieron matar y crucificarlo, dice, yo no soy digno de morir como mi Señor, y se hizo crucificar boca para abajo. Y esas cosas te impactan y te dan unas ganas de llorar a gritos, decir, tanta gente sostuvo esta fe bendita que hasta el día de hoy ya ha llegado entre nosotros y todavía estamos pensando si nos vamos a unir para crecer, cuando Dios lo único que quiere es mi bien. No estamos siendo inteligentes, iglesia del Señor. No se está moviendo la iglesia con inteligencia espiritual. Por eso que Pablo a los hermanos de Éfeso dijo que Él les iba a alumbrar los ojos de su entendimiento. ¿En quiénes Dios da esa luz y esa visión? En aquellos que se asocian con los humildes. El altivo no hay relación. Aquellos que son sabios en su propia opinión, y como decíamos la otra vez, que hay muchos que creen que en su pensamiento de las cosas en un día va a llegar a hacer o a suceder lo que ellos creen o piensan, y no se están dando cuenta que es un engaño del diablo, y los días se le están yendo, los años se le están pasando, y no saben cuándo va a ser el último día en el escenario de este mundo, y ellos van a seguir pensando que las cosas tendrían que ser así o asá. El diablo que los engañaba. ¿Dónde termina el engaño? En el lago de fuego. Y el diablo que los engañaba, Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba. Y usted dice, sí, a los que están allá afuera en pecado,
¿Sabe a cuántos cristianos lo engaña creyendo que van a alcanzar cosas basado en su razonamiento? Pablo, que tuvo la revelación, que dijo: no sean sabios en vuestra propia opinión. No lo hagan, no lo hagan. Dios no nos trajo a opinar, nos trajo a creer lo que Él dice de su palabra. ¿Se entiende, hermanos? Yo, como siempre, hermanos, le ruego a Dios que se haya entendido esta palabra. El anhelo siempre, hermano, y la preocupación y la meditación, y buscamos siempre la vuelta, es que se pueda llegar a entender y a interpretar lo que Dios quiere y requiere de este lugar y de cada uno de ustedes. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Le invito, por favor, que se ponga de pie. Medítelo usted.